Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el doctor Edgar Jesús Tavares, soy médico adscrito del corporativo CMQ. El día de hoy vamos a abordar parte de la curricular del módulo 1, que es el tema de toma de muestras biológicas sanguíneas. Vamos a abordar un poco con el margen de control de calidad y cómo estos interferencias pueden repercutir directamente en, en el resultado del paciente. Para ello también vamos a hacer un breve abordaje de lo que es los paradigmas del control de calidad de la toma de muestra biológica en función de la discusión o crítica de un artículo científico que se denomina Blood Sample Quality. Es del 2019, es un artículo italiano bastante elocuente en la temática y la forma en cómo aborda estos interferencias, ¿no? Bueno, pues la toma de muestra biológica o el control de calidad debe de iniciar desde la prescripción del médico de la prueba adecuada. Comienza en el cerebro médico este control de calidad cuando el médico prescribe el estudio óptimo para el resultado o para el diagnóstico de la enfermedad del paciente. Este es el primer punto en el control de calidad cuando el médico prescribe la prueba adecuada. Posterior a ello, la recolección, manipulación, transporte, almacenamiento, preparación de las muestras son parte de los procesos de la fase denominada preanalítica. En este caso, todavía la muestra no ha sido tocada científicamente. Aquí es donde se extrae en el tubo adecuado, de la manera adecuada, ajá, con la punción adecuada, en el sitio adecuado, con el paciente adecuado, encaminado a cumplir con la demanda del médico del estudio que se pidió. Este conjunto de procesos es parte de la denominada fase preanalítica, en donde nos debemos dar cuenta que el gran índice de error o que existe en los resultados son primordialmente en esta fase, en la fase preanalítica. Después, ya en la fase denominada analítica, pues va la validación, la interpretación y el informe de la prueba o del resultado de la prueba, y posterior a ello las decisiones impulsadas por el resultado de la prueba, que es ya parte de la denominada fase post-analítica. Dentro de las etapas de estudio, todo empieza cuando el paciente acude con el médico por un problema de salud. En la fase preanalítica el médico integra tanto el interrogatorio como la exploración física y es denominado en esos dos procesos que él determina qué estudio necesita para confirmar su sospecha diagnóstica o para excluir algunas otras. Entonces, él realiza una solicitud de laboratorio en donde emite un diagnóstico presuntivo y qué pruebas requiere para que el laboratorio pueda emitir un resultado en función de las pruebas que se le van a realizar a esas muestras biológicas. Derivado de ello, pues existen ya el transporte, la recepción, la clasificación, las siembras en la fase denominada preanalítica. Posterior a ello, en la fase analítica, pues es donde esta muestra sufre ciertos procedimientos científicos en las cuales se van a aplicar técnicas manuales, técnicas automatizadas, donde se va a validar un control de calidad, el laboratorio debe tener un control de calidad interno, una evaluación del control de calidad externo, donde sus mm, mantenimientos y servicios preventivos de sus equipos deben de estar acordes. Esto se hace en la fase analítica. ¿De acuerdo? Posterior a ello de que se obtiene un valor numérico o categórico, la validación facultativa es aquella que permite al laboratorio emitir un resultado derivado de todos los mecanismos o procesos científicos que se le aplicaron a esta prueba, pero en función de un control de calidad. En aquellos lugares en donde son básicamente maquiladores o que maquilan su trabajo, pues deberán de tener el control de calidad de quién les maquila, ¿no? Y dependiendo del tipo que es o del departamento, para unos ejemplos, hematología, bioquímica clínica, microbiología, genética, urgencias. En este sentido, nosotros debemos de tener en cuenta que todo este marco de control de calidad es importante porque en función de ello viene una tercera fase, la fase más importante, que es la fase post-analítica, en donde se van a dar una serie de indicaciones médicas al paciente
en función del resultado del laboratorio. Estamos de acuerdo que la clínica es la más importante y que nosotros basamos nuestro diagnóstico en la clínica, pero en la actualidad, donde vivimos en un medio de medicina basada en evidencia, yo no puedo decirle al paciente: usted tenga metformina, tenga glibenclamida, tenga pioglitazona, porque usted es diabético, pero no tengo un resultado laboratorio que me confirma el estudio de la diabetes. ¿De acuerdo? Entonces, la labor ya del médico entrará en poder determinar o clasificar que aquel resultado sea pues categóricamente válido o no válido para la clínica del paciente. Entonces, en la fase postanalítica, el laboratorio deberá de archivar muestras, informes, de almacenar aquellos muestras que sean médico-legales, gestionar el control de la calidad en la validación y entrega de resultados y el guarda y protección de datos personales, y realizar sus análisis estadísticos para poder continuar con la mejora continua, ¿no? Dentro del proceso de la toma de muestras, pues tenemos que el paciente llega con una solicitud de análisis previamente requerido por un médico, en lo que ya pues es una situación primaria en donde puede estar ligado a una consulta médica, a un proceso de urgencias o a hospitalización médica. Estamos involucrados prácticamente el paciente, el médico y la petición electrónica, donde aquellos datos van ligados a un estudio que el paciente ha requerido, que el paciente ya necesita para poder cumplir con la expectativa del médico, que es llegar a un diagnóstico clínico. Posteriormente viene la extracción de la muestra, la recogida de las muestras en aquellos casos que sean orinas, y en donde el etiquetado de las muestras es el punto cardinal más importante. Es un punto crítico en el análisis estadísticamente de que el mayor número de errores o el más alto índice de errores es en aquellos procesos preanalíticos en donde no se identifica adecuadamente al paciente, no se identifica adecuadamente la muestra tiene algunas pues alteraciones desde novo, desde que se toma, y pues es el punto más importante. Este proceso genera un producto que son muestras. Estas muestras sanguíneas vienen a formar parte de la gestión del resultado propio del paciente, en donde los involucrados prácticamente son el técnico, el químico y el sistema de gestión de muestras, ¿no? La recepción de las mismas y la clasificación y el alicuotado de las mismas es un punto muy importante. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que un paciente acude para desarrollar, no sé, el procedimiento de espermatobioscopía y cultivo de de semen, ¿no? Este es un punto crítico en donde el paciente debe de depositar su muestra de semen en un frasco estéril. Este frasco estéril es el que se debe de pasar a bacteriología para tomar una pequeña alícuota y realizar los sembrados primordiales con medio estéril. Posteriormente regresarse al área de proceso para poder desarrollar la espermatobioscopía. La espermatobioscopía no exige que el frasco sea estéril, pero el cultivo sí. Es donde debe de entrar el criterio tanto de la persona que toma las muestras como de la persona que las procesa. No puedo procesar primero la espermatobioscopía si no se ha tomado la muestra pertinente para el cultivo estéril de la misma muestra. Según el artículo, habla de los tipos y frecuencia de los errores en los cuales se ven involucradas las muestras biológicas. Hablamos de que el 65% de los errores o de las alteraciones va ligado directamente a la fase preanalítica, que el 15% está ligado a la fase analítica y el 20% a la postanalítica. Esta gráfica es muy importante, puesto que los laboratorios deben de impulsar mucho mayor control de calidad en la fase preanalítica, que es lo que nosotros menos cuidamos. O sea, hablamos de que la gran mayoría nos preocupamos por la fase analítica, por el control de calidad, o sea, por entrar en los controles, en las calibraciones. Eso es válido, eso es necesario, es obligado. Pero en la fase preanalítica no tenemos un control de calidad de cómo controla la calidad de una muestra de EDTA o de la muestra de un tubo citratado. Entonces, es importante que nosotros hagamos énfasis en este subgrupo de alteraciones en las cuales el proceso primordial es la obtención de la muestra biológica. Y hablamos de que de la fase preanalítica, el 38% habla de hemólisis.
hemolizada, la sangre hemolizada, o de volumen insuficiente, o de contenedor inadecuado. Entonces, si se fijan, los primeros tres errores que son determinados en la fase preanalítica son los más fáciles de contrarrestar. La muestra hemolizada solamente se puede evitar pues con una adecuada técnica de toma de muestra. Y el volumen insuficiente, pues una muestra con volumen insuficiente ni siquiera debería de llegar a proceso, ¿de acuerdo? El contenedor inadecuado, debe de haber un margen en, en el que los técnicos o las personas encargadas de la extracción de muestra sepan determinantemente qué tubo necesita o qué tipo de muestra necesita para evitar la gran cantidad de errores que se dan en esta fase. Ya en la fase analítica, pues por lo regular son problemas con errores sistemáticos y aleatorios, en donde pues el control de calidad establecido y el control de calidad externo debe de hacer la diferencia entre el cumplir con este requisito y no. Ya en la fase posanalítica, que son el 20%, involucra mucho la protección que se le da por parte del laboratorio a las muestras. Y hablando ya del criterio clínico, pues la interpretación del resultado. Precisamente por ello, en pruebas que son poco comunes o que son de alta especialidad, debe de ir muy bien prescrito dentro del resultado la interpretación del mismo, es decir, el margen de referencia. Si bien el médico es el encargado de ello, pero el laboratorio debe de generar evidencia suficiente como para que el clínico pueda interpretar de manera más adecuada en los criterios o en los contextos actuales, ¿no? Esta prueba puede haber tenido una interpretación previa en el pasado y en la actualidad pudo haber cambiado de margen de referencia, el valor de referencia es diferente entre poblaciones, entonces se debe de ofrecer la mayor cantidad de información que pueda ayudar al clínico a interpretar este resultado. Entonces las estadísticas fiables atestiguan sin lugar a duda que la gran mayoría de los errores en la medicina ligados al laboratorio se producen en las fases extraanalíticas del procedimiento total de las muestras. Es decir, en la fase preanalítica es donde existe el mayor punto de quiebre en estas situaciones y los principales puntos es la hemólisis, el volumen insuficiente y el contenedor inadecuado. Estos tres marcadores o estas tres alteraciones deben de ser fácilmente detectables y deben de ir ligados directamente a un punto crítico y que yo haga a los laboratorios el aplicar pues mucho mayor atención en estos puntos tan primordiales. Ya en la toma de muestras es importante nosotros determinar que los contenedores dentro de las tomas de muestras sanguíneas son muy importantes y que cada uno tiene un fin común de preservar algunas estructuras o algunos solutos. La recolección de muestras inadecuadas para la prueba debido a un volumen inadecuado de muestras, pues es el segundo punto más importante, como lo veíamos en la gráfica anterior. Pero aproximadamente del 80 al 90% de todos los errores de laboratorio, el recolectar muestras inadecuadas para la prueba. Es decir, si nosotros requerimos de una prueba de tiempo de coagulación y me lo están tomando en un tubo sin anticoagulante DTA, pues eso va a generar un error total dentro del laboratorio. Ahora, el desenlace podría ser fatal del decir que el paciente no coagula, y en un desenlace óptimo, que sería que el paciente vuelva a ser puncionado para adquirir otra nueva muestra. Hablando de otros marcadores ya en la fase analítica, pues la hemólisis es pues primordial en este punto. Decimos en la fase analítica porque podemos dejar correr esta muestra hemolizada y el químico puede recibir esta muestra hemolizada y puede él determinar, no importa, puede procesarse. Y esto va en referido en función de los criterios de hemólisis. Pero el químico debe de ser inteligente y decir, esta muestra no entra a la fase analítica, se queda en la preanalítica y se debe de tomar una nueva muestra en el paciente. Entonces, debemos de informar o de determinar que el etiquetado de las muestras, la verificación de la solicitud completa y el mantener las muestras en el almacenamiento y transporte adecuado son los puntos más importantes de esta fase para que pueda pasar a la fase analítica, en donde alguien va a recibir esta muestra y el primer punto va a ser
la correcta identificación de la muestra, la trazabilidad, o sea, que el químico tenga su orden de trabajo y su muestra extraída. Él no sabe si le pertenece a ese paciente, pero al menos tiene los datos de ese paciente y de esa muestra. Si la muestra no está rotulada, no puede entrar a esta fase analítica. En este punto, muy importante, el químico se encarga de centrifugar las muestras. El centrifugado de la muestra es muy importante y dependiendo de la fase o del estudio al que vaya a entrar este analito. El traslado de las mismas previamente es también un punto importante, dado que si es una toma de muestra que se encarga de transportar las mismas a un punto de proceso o a una matriz, es un punto importante. La muestra no puede ir bajo los rayos del sol, no puede ir bajo la luz del sol o bajo la luz ultravioleta. Debe de ir transportada en un medio hermético con temperatura adecuada y que evite la fotorradiación. Hablando de la hemólisis, pues bueno, existen criterios para poder determinar si una muestra hemolizada entra o no entra al sistema analítico. Hablamos de que la hemólisis es una concentración de sustancias intracelulares que se han vertido al medio extracelular, en este caso el suero o el plasma sanguíneo. Tiene una interferencia en todos los métodos analíticos y dependerá de la sofisticación de los equipos o de la especificidad de los mismos para realizar estas pruebas que va a involucrar o va a generar un error o no lo va a generar. La interferencia con las vías biológicas es importante y va ligado directamente al tipo de estudio que se le va a realizar al paciente. La dilución de la muestra es importante puesto que en algunas situaciones una dilución 1 a 2 puede eliminar el margen de hemólisis en el cual entra en error dentro de la prueba, pero pues el resultado tendrá que multiplicarse por 2. Este involucra un procedimiento nuevo que va ligado a otro margen de error de medición y que va ligado también a una mayor capacidad de discrepancia o de toma de decisiones por parte del personal clínico de laboratorio. Entonces, la hemólisis se define como tiene dos grandes vertientes. Dos grandes vertientes, pues es una hemólisis intravascular y una hemólisis extravascular. Donde la hemólisis intravascular es donde se obtiene la muestra, pero ya viene hemolizada desde el organismo. ¿De acuerdo? Y nosotros no podemos hacer nada para evitar que esté hemolizada. En estos casos el paciente, o sea, la muestra debe de diluirse 1 a 2, porque así le tome n cantidad de tubos al paciente, van a salir hemolizados, ¿no? Entonces las principales alteraciones son hemoglobinuria paroxística nocturna, enfermedades asociadas a fragmentación eritrocitaria, anormalidades cardíacas, vasculares, hemodiálisis, ultrafiltración, prótesis vasculares, valvulopatía o coartación aórtica. Y las microangiopatías, pues muy común en la preeclampsia o síndrome de HELP en aquellas mujeres que están embarazadas y que sufren este trastorno. La muestra puede provenir hemolizada desde nodo, ¿no? Hipertensión maligna, hemoglobinuria de la marcha, hemangiomas o cánceres diseminados. En quemaduras de alto grado, los pacientes pueden llegar ya con alteraciones de este tipo y la muestra debe ser diluida conforme a un factor, el factor de hemólisis. Ahí tenemos una serie de tubos en las cuales se pueden medir mediante espectrofotometría y ver la absorbancia que tiene a una longitud de onda establecida para la hemoglobina. Y en función de la longitud de onda nosotros podemos determinar si esta muestra debe de diluirse o no debe de diluirse. Y si el paciente sabemos que viene con una quemadura de gran capacidad o de gran área, pues deberá de diluirse para poder realizar los estudios pertinentes, porque a este paciente no le voy a obtener una muestra no hemolizada. El proceso de la toma de muestra, hablamos de la influencia de la temperatura, por ejemplo, en el almacenamiento sobre la glucosa y el potasio. Hablamos que si la temperatura es otro de los marcadores o de los índices que más repercusión directa tiene sobre este indicador, en donde por poner un ejemplo, en la glucosa, hablamos desde que se extrae, el paciente traía 85 miligramos sobre decilitro. Al paso de 48 horas, de manera natural, la temperatura, a una temperatura de almacenamiento de entre los 4, 23 y 30 grados, vemos cómo va en la curva decreciendo la concentración de la misma conforme va pasando el tiempo. Hablamos que en las primeras 4 horas ya hubo un descenso de hasta 15 miligramos si la temperatura es a 30 grados. Si es a 23 se redujo a 80 y si es a 4 a 83. Y así en un marco de amplitud o en el eje de las Y es una
parábola que se observa asintótica en la gráfica y que va con una mayor velocidad de degradación conforme vaya pasando el tiempo y la temperatura. Esto se puede detener un poco o frenar con aquellos tubos que tienen una especie de gel que al momento de centrifugarse su densidad se va entre el paquete globular y el plasma sanguíneo. Este gel evita que los analitos sean consumidos por los eritrocitos de manera natural y tiene una mayor estabilidad de conservación. En aquellos puntos donde no se puede utilizar este tipo de tubos, pues se debe de tener en cuenta que el proceso rápido o la licuotación de las muestras es necesario para evitar la degradación. Hablando de la glucosa y en este caso del potasio, podemos observar cómo es inversamente proporcional con la degradación de la glucosa en el sentido contrario. En este caso, conforme vaya más aumentando la temperatura o vaya decreciendo la temperatura, y vaya aumentando el tiempo, las concentraciones de potasio se verán más alteradas, puesto que existirá lisis celular sobre los eritrocitos por temperatura, y esto incrementará las concentraciones séricas de potasio hasta niveles pues elevadísimos. Por lo tanto, no es posible realizar una prueba de potasio después de 6 horas de extraerse la muestra y en un almacenamiento habitual de 4 grados. ¿Por qué? Porque esto va a generar una alteración total en el potasio, que es uno de los analitos más importantes. Siguiendo con esa temática, pues bueno, existen otras alteraciones que puedan causar de manera aleatoria la hemólisis y que pueden ser agentes físicos, infecciosos, químicos y agentes físicos, en donde no es posible determinar claramente cuáles son las situaciones en las cuales el laboratorio debe tener mayor énfasis. Es decir, en aquellos pacientes con una anemia hemolítica inmunológica o en aquellos que tengan infecciones o agentes químicos o agentes físicos, a final de cuentas el tenor es el mismo. Si el laboratorio obtiene una muestra hemolizada, es un tanto complicado determinar si el paciente, si al tomar la muestra se hemolizó por cuestión externa al paciente o si ya venía hemolizada desde dentro. Muchas de las veces no se coloca en la orden pues, por qué se va a tomar esta muestra al paciente o cuál es el diagnóstico presuntivo del paciente. Y es por ello que nosotros debemos de tomar en cuenta la curva de hemólisis. Cada laboratorio debe tener una curva de hemólisis en donde se van a realizar hemolizados a diferentes concentraciones y se van a leer en absorbancias. Y entonces cuando obtengo yo una muestra hemolizada, se toma una alícuota de ella, se mide la absorbancia y se determina qué grado de hemólisis tiene. Y este grado de hemólisis, dependiendo del valor que se observe, se decidirá si se toma una nueva muestra, si se habla con el médico o si se lleva a proceso con un factor de dilución. Pero este procedimiento debe ser apoyado por el clínico tratante. Hablamos de que es el índice H, el índice de hemólisis, junto con la adopción de estrategias estandarizadas para la gestión de los resultados de las pruebas, permitirá de ahora en adelante lograr un mayor grado de calidad y seguridad y reproducción en el total proceso de esta prueba. Es decir, ya hablábamos y se enlistan en la gráfica o en las gráficas anexas a la presentación, se enlistan los diferentes mecanismos por los cuales la hemólisis es un factor predominante en la extracción sanguínea. Un paciente de difícil punción por lo regular puede ofrecer una muestra hemolizada y es ahí donde nosotros debemos de decidir si la muestra continúa el proceso, si la muestra continúa el proceso con dilución o si la muestra debe de ser nuevamente tomada. Existen en la actualidad grandes equipos que son altamente sensibles y específicos y que la hemólisis no afecta tanto o que no afecta o que en realidad que el paciente esté o que la muestra del paciente esté hemolizada va a generar una afección total. Entonces, en este caso es donde el paciente debe de verse beneficiado hasta cierto punto de una nueva muestra. Dentro del proceso de hemólisis, otro punto importante es cuando tenemos muestras por vía de jeringa y que tenemos que pasarlo a un tubo contenedor adecuado. Entonces es un procedimiento importante porque este es el punto en donde nos encanta meter la jeringa o la aguja
en el tubo y que se absorba por vacío. Esto ya no tiene la capilaridad de los vasos sanguíneos, y este procedimiento con turbulencia entra y puede embolizar las muestras. Entonces, se debe de retirar la aguja de la jeringa, siguiendo un protocolo de seguridad, ¿no? Obviamente, se debe de deslizar por los bordes del tubo, ajá, y bueno, se debe de retirar y colocar el tapón o la tapa de una manera adecuada. Suavemente sobre las paredes se debe de vertir, ajá, se tapa el tubo y se procede a la mezcla homogénea en función de decantado, 8 veces como mínimo, de arriba abajo, ajá, de un modo sincrónico y sin generar grandes cambios de velocidad sobre la muestra. Hasta que la muestra se ve homogeneizada con el EDTA es donde existe mayor protección contra la hemólisis. Si la sangre no tiene anticoagulante, existe una fricción entre glóbulo rojo y esto puede desencadenar una hemólisis si la muestra no se vierte adecuadamente sobre el tubo. Un llenado inadecuado de la muestra, veíamos que era el segundo punto más importante, en donde el paciente va, se toma la muestra. Vamos a hacer un ejemplo, esto es muy común en los tiempos de coagulación. El tubo viene calibrado o para que se afore a la cantidad establecida. La gran mayoría de las veces son 3 mililitros y se le agregan 300 microlitros de citrato de sodio. El citrato de sodio va a ser un quelante del calcio, va a retirarlo de la sangre y va a frenar la cascada de la coagulación. Si nosotros no llenamos el tubo hasta la marca adecuada y lo dejamos por debajo de la marca, va a haber una gran cantidad o va a haber una proporción inadecuada entre el citrato y la sangre, provocando que los tiempos de coagulación se alarguen en el método analítico y viceversa. Si la sangre se queda por arriba de la línea de aforo, el resultado va a ser un resultado totalmente corto, porque la cascada de la coagulación va a ser incapaz de poder frenar este procedimiento y va a haber consumo de los factores de la coagulación desde antes. El recipiente incorrecto es el tercer punto del margen de control de calidad. Hablábamos de que el recipiente incorrecto es frecuente como un error preanalítico, donde el punto más importante pues es conocer el porqué de cada tubo, el que contiene y para qué estudios en específico se realiza. De igual manera, qué pruebas se pueden realizar con ese tubo, no de manera intencionada, sino que en aquellas situaciones en las que se deba de tomar una decisión. Ajá. Entonces tenemos varios tipos de tubos azul o citratado, tubo rojo o sin anticoagulante, tubo verde oscuro, el tubo lavanda o tubo morado, el tubo gris, tubo amarillo, entre otros, ¿no? Donde el aditivo principal pues es el citrato de sodio en el azul, aceleradores de la coagulación en el rojo, heparina de litio, heparina de sodio, EDTA, ácido etilenglicol tetracético en el color lavanda, inhibidores de la glucólisis en el gris, que asegura un método estándar o altamente sensible y específico para la curva de tolerancia a la glucosa, o la ácida de sodio, que es en el color amarillo, para pruebas de cultivo celular y para pruebas moleculares. La matriz de la muestra pues es plasma o sangre entera en el azul. En el rojo pues se obtiene suero, en el verde se obtiene plasmas, en la lavanda se obtiene sangre total con plasma, o sea, para biometría hemática o para algunos procedimientos de química clínica. En el gris es un plasma específico para curva de tolerancia a la glucosa, y en el ácido de sodio se obtiene sangre pura para pruebas moleculares, conteos celulares o cultivos celulares. Las principales pruebas que se realizan es la hemólisis o la hemostasia, el conteo de plaquetas. En el rojo, pues química clínica o inmunoquímica. De igual manera en el verde claro. En los iones metálicos, pues en el verde oscuro, en los que están con heparina de sodio. Y en el color lavanda, pues primordialmente para hematología y para inmunoquímica. En el gris, exclusivamente las pruebas de alta sensibilidad, como la curva de tolerancia a la glucosa. Y pues en el amarillo, tipificación de grupos sanguíneos, pero de igual manera los más importantes son las cuantificaciones de células CD4, CD8, cultivos celulares y cadenas de reacción a la polimerasa. El manejo inadecuado de las muestras es muy importante y es un factor predominante en aquellas zonas en donde la muestra debe de ser transportada a un lugar de proceso diferente al que se toma.
El volumen en estos puntos se deben de corroborar primero que las muestras no están hemolizadas, que el volumen es el adecuado, que el contenedor es el correcto y que la coagulación no está indebida. Es decir, antes de que yo transporte las muestras, debo de asegurarme de todos estos puntos, porque si después de transportarla, no sabemos si el transporte fue el que tuvo el error directamente en la toma de la muestra, o que alteró la muestra, o que el paciente ya venía con alteración de nuevo. Es decir, la muestra no puede ser transportada hasta que no se es corroborada todos estos puntos importantes de impacto sobre las muestras sanguíneas. El transporte adecuado pues debe de ser en un recipiente hermético, a una temperatura controlada y sin la afección de los rayos del sol. ¿De acuerdo? La colocación de las muestras, si ya son centrifugadas en el lugar previo al transporte, pues tienen poco menos margen de error a que se transporten de manera íntegra o completa. Pero en algunos casos, por ejemplo en los tubos morados, pues no se puede centrifugar, no se puede separar la sangre. Entonces lo importante es que el transporte sea el adecuado, sin golpes, sin afección por la luz, sin alteraciones de la temperatura o variaciones bruscas de la temperatura. Y lo más importante, el tiempo de traslado. Ya vimos en la gráfica pasada cómo aunque la centrifuguemos, aunque no la centrifuguemos, algunas pruebas se ven afectadas y algunas no. Algunas se ven afectadas por la temperatura, algunas no, pero el tiempo definitivamente es el factor denominante que más afecta a las muestras biológicas. El siguiente punto importante es la trazabilidad. Definitivamente la trazabilidad es un punto muy importante en donde la muestra debe ser rotulada de manera adecuada con los datos del paciente y colocado en un punto específico de proceso. No se puede realizar un estudio a una muestra mal rotulada. Esto es incorrecto. La muestra no viene rotulada, es un grave riesgo. 1. Para el paciente. Para el paciente que no tiene del que no es esa muestra. Y 3. Para la empresa. De igual manera, el punto muy importante es la rotulación de la muestra. La muestra no viene rotulada, la muestra no entra en la fase analítica. Así de sencillo. Podrá entrar hemolizada con cierto factor, podrá entrar con lipemia con cierto factor, podrá entrar con volumen inadecuado hasta cierto punto, podrá entrar con cualquier otra alteración, pero una muestra mal rotulada no debe de entrar definitivamente a la fase analítica. El tiempo de mezcla y el orden de la toma de muestra. Es importante aquí que nosotros clasifiquemos los diferentes tipos de tubos con los cuales se van a hacer las extracciones. Ya vimos cuáles son los grandes ejemplos de cuál tubo contiene qué anticoagulante y para qué método sirve primordialmente. La obtención de las muestras es importante porque en el orden que se siga puede tener cierto factor de impacto. Es decir, en este caso se habla de que primero va el tubo citratado, pero antes van los frascos de hemocultivo si el paciente trae hemocultivo. Esa es una gran controversia porque hay quienes dicen que el tubo citratado es el que se debe asegurar primordialmente. Sin embargo, al momento de puncionarse, al paciente se libera el factor de Hageman o se expresa la colágena de la piel, y generando activación de la cascada de la coagulación. Cuando la sangre entra al tubo citratado, se dice que la cascada de la coagulación ya fue activada. Sin embargo, entra en contacto con el citrato de sodio, que es un quelante de calcio que va a frenar la misma. Sin embargo, en este ejemplo, en este artículo va sugerido el tubo azul, el tubo rojo, el tubo verde, el tubo morado y al final el tubo con oxalato de calcio para las pruebas de glucosa. Sin embargo, existen otras vertientes en las cuales se sugiere primero el rojo, después el azul, después el verde, después el morado y al final el gris. La sistemática es cuál va primero, el rojo o el azul. Bueno, pues en nuestra empresa tomamos primero el rojo y posteriormente el azul. De igual manera, el orden en realidad es correcto. La cascada de la coagulación se va a ver activada, pero la cantidad de factor de Hageman que se expresa pues es mínima para toda la cascada de la coagulación del cuerpo. Entonces, sí impacta directamente, pero en este caso lo que se sugiere o por nuestra escuela es tomar primero el rojo, posterior el azul, posterior el morado, el verde y luego el morado y para el final el gris.
La extracción sanguínea pues, puede estar mediada por método por sangre venosa de jeringa o por sangre venosa de Vacutainer. En este sentido, el Vacutainer pues, es el método más idóneo para tomar las muestras sanguíneas, en ese orden. Pero si por alguna razón ya lo tomamos en una muestra, perdón, en una jeringa, pues la forma en cómo hacerla el decantamiento es lo más importante. Por las paredes con cuidado, deslizando sobre el anticoagulante adherido a las paredes del vaso, haciendo el mezcleo 8 veces en un sentido inverso y por decantación. Entonces es muy importante este punto. Ya que vamos a realizar la extracción sanguínea, en este caso tenemos que tener todos los materiales adecuados, una toma de muestra adecuada, con colores pastel, que sea relajante para el paciente. Necesitamos un torniquete, el sistema Vacutainer, que es la aguja Vacutainer, el soporte universal y los tubos al vacío. Los tubos al vacío deben de estar ordenados o deben de estar separados de cuáles se van a utilizar dependiendo del etiquetado del paciente. En caso de muestras arteriales, pues las muestras deben ser tomadas previas a una maniobra de Allen. Si no se realiza la maniobra de Allen, existe grave riesgo de dejar al paciente con una afección nerviosa importante. La maniobra de Allen consiste nerviosa y vascular. La maniobra de Allen consiste en oprimir el flujo sanguíneo tanto de la arteria radial como de la arteria cubital, el paciente con la mano cerrada o empuñada. Abre la mano el paciente, se observa la hipoxia o el color blanco o morado de la mano y se libera primeramente la arteria cubital. Se observa cómo la arteria cubital da el aporte total a la mano y posteriormente se repite la maniobra pero liberando la arteria cubital. La arteria radial, perdón. Después que se libera la arteria radial, que es la que está en el eje del dedo 1 o del dedo gordo de la mano, ajá, se libera esa y vemos como el total, la arteria radial también llega a toda la mano y pues así nos aseguramos que ambas arterias suministran aporte a la mano en cualquier caso de una lesión vascular. Entonces aquí tenemos la anatomía arterial del brazo, donde podemos observar que la arteria radial está en el eje del dedo gordo y la arteria cubital en el eje del dedo meñique o del dedo 5, del dedo pequeñito de la mano. Ajá, y que al hacer la oclusión arterial de esta estructura, pues bueno, convergen en el ramo profundo de la mano, ajá, generando el arco arterial que suministra el aporte a la cara inferior de la mano y también a la cara superior, aparte de la cara superior. A nosotros realizar el pulsado de ambas arterias, pues, y después liberar una y ver cómo se irriga y después hacer el procedimiento con la otra arteria, podemos asegurar del aporte vascular. Y son primordialmente las arterias que son puncionables, ¿no? La arteria radial y la arteria cubital. A nivel del antebrazo, pues la arteria puncionable es la arteria humeral. En este caso se detecta el pulso de la arteria humeral que se encuentra medial a la epitróclea, ajá, que es esta de acá, y realizamos la punción de una manera vertical. Esto lo veremos más adelante. Vemos que la técnica para la punción arterial primordialmente es a un ángulo, en este caso puede ser a un ángulo de 45 grados, pero primordialmente se sugiere que sea un ángulo perpendicular a 90 grados, en donde con un dedo se localiza el pulso de la arteria y con la otra mano se va guiando la aguja en un ángulo adecuado hasta encontrarla y vemos cómo la mano se va, la jeringa se va llenando automáticamente por el pulso arterial. Las características de la sangre arterial son sangres rutilantes, son rojas rutilantes, que son sangre oxigenada, ajá, y que a la exploración a la posterior estudio debe de tener una saturación, una concentración de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿no? Para la anatomía venosa, pues tenemos primordialmente las venas de la mano, ¿no? Y las que son puncionables, pues es la vena basílica, la vena cefálica y la mediana. Entonces tenemos una fotografía de una proyección anteroposterior de brazo en la región del pliegue del codo, donde podemos observar que son venas periféricas y que
las puncionables son la que discurre por la cara externa del brazo, que es la vena cefálica, la vena basílica, que discurre por la cara medial del brazo, y la vena media, que comunica la mediana con la basílica. Entonces, esas estructuras venosas son las que son puncionables a nivel del brazo. Debemos de recordar que la vena cefálica es muy delgada en las mujeres, en algunas de ellas, y regularmente preferimos no puncionarla. En aquellos pacientes gorditos, esta vena curiosamente es la que más pues veces encontramos y que podemos puncionar. Y de igual manera en los pacientes que son musculosos y atléticos, pues podemos encontrar que la vena basílica y la vena media son las más altamente puncionables. De igual manera podemos puncionar las manos, en las manos, las venas dorsales de la mano, teniendo pues más cuidado, porque aquí son estructuras superficiales que podemos lastimar más fácilmente, y pues es una zona mucho más dolorosa para los pacientes. Podemos obtener las venas, si son de buen calibre, con el sistema Vacutainer; si son de mal calibre, pues con venas con sistema de jeringa. Recordemos que el sistema de jeringa de insulina solamente es válido utilizarlas en aquellos pacientes donde se van a utilizar solamente medición de gases, es decir, en las gasometrías. No se conviene o no se sugiere el utilizar este instrumento de toma de muestra en aquellos pacientes donde se les van a realizar todos los estudios o batería de estudios, dado que los volúmenes pues no son concordantes. De igual manera, el puncionado a nivel de venas de pequeño calibre con esta aguja tan pequeñita puede generar hemólisis de igual manera. Tanto para la técnica de la toma de muestra venosa, pues es importante que nosotros localicemos la estructura vascular a puncionar, donde las venas del dorso del antebrazo a nivel del pliegue son las más comúnmente puncionables. Debemos de ubicar la anatomía de las venas y saber cuál es la que estamos buscando, no es la que estemos tocando, de manera que podemos nosotros discriminar el trayecto vascular y en función de ello dirigir la punción. Nosotros podemos colocar un poco de alcohol en la superficie de la mano y cerrar los ojos, deslizar el dedo índice, que es el que más propiocepción tiene o más sensibilidad tiene, y determinar o tratar de tocar las estructuras vasculares, y poder determinar el trayecto de las mismas. Esto lo podemos realizar al inicio cuando estamos comenzando, el colocar un poco de alcohol en la superficie que se quede húmeda, rompemos la superficie, la tensión superficial sobre el aire, y el roce de piel con piel con este mecanismo, con este medio entre ellas, que es el alcohol, podemos discriminar, y con el dedo índice de la mano dominante podemos nosotros discriminar cómo se encuentra la estructura vascular, qué trayecto sigue, y de esta manera dirigir la toma de muestra con un ángulo de 30 a 35 grados, y si es con el sistema Vacutainer o con el sistema venoso, pues posteriormente hacer las adecuaciones pertinentes. Si es con el sistema de jeringa, pues vaciarlo en el tubo, y si es con el sistema Vacutainer, tomar los tubos en el orden adecuado, para su posterior proceso. Esta es parte de la temática de la toma de muestra. Espero que haya quedado un poco claro los principales factores que alteran en esta fase preanalítica. Las técnicas de toma de muestra pues son más para abordar con pacientes en cómo puncionar y cómo colocar la jeringa o el Vacutainer, pero lo más importante son los datos que le comento en la presentación. Conocer la anatomía arterial y venosa para saber qué estoy puncionando, en qué sentido va, y que de esa manera mi cerebro se programe para realizar los movimientos precisos para realizar la toma de muestra. Si bien existen pacientes que son difíciles de tomar muestra, recordemos algo: todos tenemos venas, todos tenemos arterias, la flebitis por toma de muestra es muy baja. Las complicaciones más frecuentemente asociadas pues son hematomas o moretones que dicen los pacientes: me ponchó la vena. En algunas cuestiones pues es parte de la fragilidad del paciente. Sin embargo, con una técnica adecuada o la aplicación de los mecanismos sistematizados, pues podríamos de cierta manera prevenir que esas situaciones pasen, generar mayor comodidad, confianza en el paciente, y lo más importante es eso:
la confianza con el paciente. El ganarme la confianza del paciente desde que ingresa al laboratorio es un paciente que va a cooperar con la toma de muestra, y viendo que la toma de muestra es el 65% de los errores más frecuentes en el laboratorio clínico, la necesidad de que nosotros tengamos un trato empático con el paciente es máxima. El paciente viene enfermo, muchos de ellos vienen gastados, ellos realizan diferentes acciones para poder conseguir el medio económico para poder realizarse los estudios de laboratorio. Es muy importante que el personal técnico tenga esa empatía con el paciente, ¿de acuerdo? Si nosotros realizamos esa empatía, tenemos la confianza del paciente y la toma de muestras se torna más amistosa. Esto es por experiencia personal de 12 años en el servicio de laboratorios MQ. Entonces, seamos empáticos con el paciente, pero de igual manera tengamos los conocimientos básicos para poder nosotros realizar las diferentes estrategias. Bueno, pues esto es todo con esta presentación. Nos vemos con la siguiente. Muchas gracias.